Rafael Paz está con nosotros y desde el principio aquí en cabina. Hola, Rafa. Buen día, qué placer, Yana, de verdad que me alegro mucho de estar aquí. Ya me hacía falta venir Bueno, y sí. compartir Yo no sé contigo, cuáles son con las Kelvin cuentas tuyas, y con dime. la querida María del Mar. Yo de verdad que estaba medio triste porque no había venido en estos últimos meses, ¿verdad? Sí, no, mucho. Te digo que no sé cuáles son Ujú. las cuentas tuyas. Y por aquí está mi Kelvin Julio, nuestro colágeno. Habibi, qué bueno. Y arrancamos de una vez. Ya ustedes saben que esto promete mucho. Así es. Bueno, señores, estamos contentísimos de estar aquí, como dice mi querida doña Yanna. Hoy tenemos mucho contenido. Vamos a estar hablando sobre esta ley, sobre todo este análisis de los medios digitales, cómo poderlos regularizar, el tema de las difamaciones, que bueno, justamente esta semana se han dado unas cuantas, Oye, un poco difícil de repetir las cosas que se dicen señor, dentro esto de tiene que esos. parar. En algún momento tiene que parar. Honestamente, esto tiene que parar. Y no solamente hablo porque en esta última barbaridad, horroroso, cochino, yo quisiera encontrarle como el término más adecuado, irrespetuoso, sucio, una barbaridad. No puede ser, no solo porque ahí se hablan del nombre de personas a las que quiero mucho, muy cercanas a mí, sino que definitivamente tiene que haber un alto. No puede ser que por pugnas, que por rencillas, que por venganza se atrevan a coger el nombre de una gente y de personas, porque aquí hablamos de dos, que son honestas, que han sido verticales, que han sido cercanas al pueblo dominicano, que han asumido tantísimos riesgos justamente para servirle al pueblo dominicano y que las cosas queden así, impunemente. Esto tiene que parar. ¿Y cómo se detiene? Cuando se siente el precedente de dar importantes ejemplos para inculcar el respeto a la dignidad de las personas, a las vidas de las personas, personas que tienen familia también, que se ven afectadas. Yo siempre digo que respeto mucho porque he vivido de hablar y de la palabra, y que uno es dueño de lo que calla y es esclavo de lo que dice, y que utilizar estos medios y valernos de la palabra siempre tiene que tener como finalidad ulterior construir, no destruir. Yo espero que, bueno, ahora vamos a hablar de la nueva ley de libertad de expresión, que ha sido muy controversial en su salida. Unos dicen ley mordaza, sin embargo yo pienso que hay puntos positivos a resaltarlo. Vamos a estar hablando con Rafael Paz. Pero como siempre digo, me duele mucho. Son muchos años y uno tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Ojalá que estos ejemplos se den contundentemente para poder poner un freno, porque yo creo que ya se transgredieron todos los límites, de verdad, todos los límites, Kelvin Julio. Lamentablemente, como usted decía, y a veces todas las palabras se quedan en el aire, al final nadie recoge y la reputación de la persona se queda muchas veces en cuestionante, se queda cuestionada por las personas. No, pero lo dicho es algo tan inconcebible que todos aquellos que conocen a las personas que han querido involucrar saben que es una maldad. Pero quizás hay personas que en un momento determinado no lo sepan, aquello es habla, que algo No, queda. porque tanto se repite una Y mentira es, que la gente la deja como una verdad. y es algo inaceptable, desde todos los puntos de vista, desde como tú lo quieras analizar. Es verdaderamente inaceptable. Hay que detener eso. En ese caso, Rafael, como una pincelada de lo que vamos a hablar, ¿cómo lo ves tú? No lo tienes que decir muy amplio, pero Muy explícitamente, porque muchas veces lo que se busca con este tipo de campañas sucias es eso, es un poco de notoriedad. ¿Qué Sí. tú opinas? Bueno, yo creo que si bien el ejercicio de la libertad de expresión está garantizado por la Constitución, tiene sus límites y es que atente contra el honor de las personas y para eso la ley provee acciones legales que permiten a los afectados poder restaurar lo que se ha dañado.
tanto con una, vamos a decir, el establecimiento de la falsedad sobre lo que se dice. Un libertinaje asqueante. Correcto. Yo no tengo como otra forma así de Sí, definirlo. sí. Entonces, al final es un poco de eso, de que las personas afectadas procedan como tienen que proceder. En el caso de que hayan sido mancilladas, su honor haya sido mancillado por la expresión de una persona. Pero no quiero adelantar demasiado porque precisamente esto es el tipo de cosas de la que vamos a hablar alrededor de esta ley. Y además me interesa. Hola, Ana. Hola, ¿cómo estás? Aquí estaba disfrutando. ¿Cómo estás, Rafa? Qué bueno tenerte por aquí. Disfrutando de esa conversación tan interesante y tan oportuna que estamos viendo. Definitivamente esta conversación que vamos a tener con Rafael Paz en el día de hoy va a esclarecer muchos aspectos que están siendo discutidos y puestos, digamos, en la palestra pública. Y yo creo que el interés en hacer esto es el de construir una sociedad mejor, en una sociedad que verdaderamente garantice el respeto a eso, al derecho al honor, a la dignidad, y en ese tenor es que tendríamos que avanzar toda vez que no se coarten esas labores periodísticas tan importantes que también... Aunque hay casos como este, por ejemplo, el que hacemos referencia y en que dicen que la libertad que pasa a ser libertinaje, que el límite es muy frágil. No, espérense. Espérense, que estamos hablando de algo que ya como que llega a los límites, ¿me entiendes? O sea, llega a todos los extremos. Hemos visto que con la apertura de las redes, pues, la de cosas que uno escucha y sin pruebas y se tiran bolas. No, lo interesante de todo esto es hacia dónde va a caminar el uso de la inteligencia artificial para utilizar imágenes de terceros, etcétera. Mira, ese es muy buen punto. O sea, estamos hablando de un tema que parece que es sencillo de resolver, pero que tiene hoy día una proyección a futuro que debe de ponerse atención. Mira, déjame decirte, yo he sufrido en carne propia ese tipo de situaciones. En el año 2020, de campaña a mí me lanzaron, o sea, 10 días antes de unas elecciones donde yo era candidato, lanzaron un documento apócrifo de una supuesta exnovia que no firmaba nadie, diciendo una cantidad de cosas perversas horrible. Yo me acuerdo de eso. Y tú dices, dije, pero hasta aquí hay que bajar. O sea, y la pregunta mía era, ¿cuál es la sociedad que estamos construyendo? No, yo te voy a decir, yo según un reportaje del Listín Diario, fui candidata a diputada, me pusieron hasta el número de votos y yo nunca tuve en la boleta. Yo tuve que emitir una certificación de la Junta Central Electoral para que se viera que yo no había participado del torneo, que nunca estuve en la boleta electoral. Sin embargo, la noticia quedó ahí. Se hizo una fe de rata, que para nada rezarse mi persona, porque yo, o sea, no estuve ahí. ¿Y qué pasa con eso? ¿Dónde están las consecuencias? Y a mí me pasó hace una semana y pico. ¿A ti te pasó algo me también? pasó aquí, que ya ahora las noticias hay que confirmarla, recontraconfirmarla y más que confirmarla. Hablando de una joven que lamentablemente falleció, producto de todo lo sufrido en el jet set. Y en diario, en páginas, en todas partes, se hablaba de que, con indignación, de que eso tuviera que pasar y que no, los responsables no pudieran dar respuesta. Y resulta que escribió, la fe de rata la tuvo que hacer el hermano de la joven, que es amigo de Kelvin Julio, y yo, después que había dado la noticia, muy indignada, tuve que leer ese comunicado de parte de la familia. O sea, que es una cosa que inclusive para el ejercicio del trabajo de uno, Dios mío. Es así, y la inteligencia artificial entonces está colocando, le está dando herramientas a las personas que buscan desinformar o dañar para hacerlo con mayor eficacia. O sea, de momento hasta un video te hacen de una persona con su misma voz diciendo cosas que no dicen. Yo denuncié hace unos días una publicidad. Y hay cosas que resultan graciosas y que parece que no pasa nada. Como por ejemplo hubo una circulación de una ministra que circuló redes y fue muy, muy gracioso. Pero desde el punto de vista práctico, una imagen autorizada. El presidente de la República lo pusieron a hablar de un negocio. A mí en me las hicieron redes. eso. A mí me salió. A mí me lo hicieron lo del negocio, a María Cela, y yo saqué
digo yo que hay santo, ¿qué es esto? Hice la denuncia de los retos que genera la inteligencia artificial precisamente para poder garantizar la integridad de la información y que no cojan a la gente de tonta y que no lo estafen, porque al final todo esto es para estafar a la gente utilizando la imagen de otras personas. O sea, Claro. realmente tenemos un gran reto como sociedad, pero hay que ver cuál es la manera de enfrentar ese reto. Y ahí es que está la clave con este tema de regular, voy a poner entre comillas, regular la libertad de expresión, o vamos a decir el abuso El de la abuso. libertad de expresión, porque la libertad de expresión, de conformidad con la Constitución, lo que debe es protegerse. Ahora, las mentiras, las calumnias, el daño al honor a las personas, sale del ámbito de la libertad de expresión. Eso ya entra dentro de otro ámbito que tiene que ser, vamos a decir, evitado por el sistema jurídico. Y hay que ver cuál es la mejor manera de hacerlo, que garantice los derechos de los ciudadanos, pero que tampoco se convierta en algo, en un instrumento para amordazar a la gente, en esa visión orwelliana de una sociedad que controla el Estado y que controla la fuerza política dominante del momento. O sea, ahí es que está la línea fina alrededor de esto. Sin duda. Se están viendo pasos. 4 destacados periodistas de nuestro país han ejercido acciones a través de demandas justamente por sentirse lacerados en su honor y en su dignidad. Y ojalá esta ley también dé esa apertura, porque muchas veces sea que, pero es mejor dejar eso así, porque imagínate tú, para que de aquí a la justicia tome una decisión, Imagínate. no salen canas verdes. La justicia, dime. Pero es una indefección tremenda, ¿me entiendes? Tú sabes, Es por una ejemplo, falta de protección tremenda. Ojalá ahora las cosas funcionen mejor. algo que debió hacer este proyecto de ley fue precisamente algo que sería loable, sería darle mayor celeridad al procedimiento judicial para garantizar... Para uno dejar de sentir esa indefensión. Correcto, la indefensión. Pero entonces, en vez de hacer esto, lo que hace es crear una entidad que se llama INACOM, que le da facultades que deberían solo tener los tribunales, para de manera preventiva regular la libertad de expresión sobre la base de unos términos muy ambiguos. Y nosotros hicimos todo un análisis de esta parte, que es precisamente lo que tú tienes que balancear. Una cosa es que a través del Poder Judicial las personas afectadas puedan buscar el resarcimiento y que lo que se dijo se recoja. Y que esa persona incluso tenga que pagar cuando te produjo un daño. Y otra cosa es crear una entidad dirigida por políticos, porque al final la manera en cómo se configura el INACOM, 5 titulares de un consejo designados por el presidente, por el Senado de la República a propuesta del presidente. Y la autoridad ejecutiva del organismo es un director ejecutivo que recomiendan en terna los miembros de ese consejo, que ya fueron recomendados por el presidente, para que lo nombre el propio presidente. ¿Qué va a salir de ahí, Yanna? O sea, de ahí va a salir una entidad política que va a poder sancionar hasta por 90 días lo que tú, o sea, sacarte de circulación por 90 días si tú dices algo que atenta contra la moral pública. Como esa entidad que dirigía doña Zaida. La Comisión Nacional de Espectáculo Público, porque esto viene a sustituirlo, Porque, pero Ana y yo hablábamos aquí que desde cuando doña Zaida, eso fue inoperante. Totalmente. Daban unos saques de cuando en vez, teniendo culpable favorito. Correcto. Y ya está. Y criterio cuestionable, porque tú no sabías cuál era el criterio, o sea, cuál es la línea fina de la que tú hablabas hace un momentico, cuál es. Correcto, y ahí es que está la delicadeza, porque, si yo soy afecto al régimen de turno, entonces todo lo que yo diga se mide con una vara. Pero si soy desafecto al gobierno de turno, Contrario. soy contrario, alguien puede de manera Alegre. arbitraria y alegre sacarme de un medio de comunicación. O sea, yo tengo un programa muy popular y mi línea es de crítica al gobierno. Y el titular de ese organismo entiende que yo estoy atentando contra la paz pública. Yo no he hecho ningún llamado a la violencia ni nada, simplemente estoy cuestionando la actuación de la administración pública. Ese INACOM, como está concebido, me puede sacar por 90 días. Pero dice el presidente que no ha puesto ni una coma, ¿eh? Bueno, pero te digo algo. Y yo estaba en la semanal, yo recuerdo, cuando se hizo la presentación que nuestro querido Percio Maldonado está ahí, que es una persona a la que yo le doy todo el crédito del mundo, de su seriedad, de su honestidad y demás. Se presentó toda la comisión hace 2 años de eso. Sí, correcto. Que ya se está trabajando. Entonces, ¿por qué tú piensas que hay influencia
del gobierno, específicamente del presidente de la República? Me lo vas a responder Después cuando regresemos, porque tú no vas para ningún sitio a la hora entera. Yo no sé si tú sabes exactamente. Te estoy informando y públicamente. Ay, Dios mío. Compromiso público. Vámonos a pausa. Sí. Y si usted quiere hacer una buena pausa en su vida, miren, de verdad, yo después de lo que estaba comentando, ay, qué pena me da, por Dios, de verdad. Porque uno ha... Uy, pero con eso yo no soy la Mujer Maravilla, pero que uno ha hecho tanto esfuerzo, porque el ser coherente requiere de muchísimo esfuerzo, el trabajar con una línea de verticalidad, de no doblar a la derecha en ningún momento, te da profunda tristeza. Pero creo que ya en este tiempo y con acciones que estoy viendo, las cosas pueden cambiar. Las cosas tienen que cambiar en beneficio de nuestro país. Y aquí continuamos con mi querido Rafa Paz, que yo les digo Rafa Piz, de cariño. Rafa, yo quiero que antes de que continuemos con todos los planteamientos que tienen que ver con la ley, tú me hables de ese acontecimiento histórico que sucedió en el día de ayer con este encuentro histórico, valga que diga, que hemos saludado, que yo he saludado y he aplaudido como mayor parte de los dominicanos, porque, oye, qué sensación tan bonita de tu saber, vivimos en democracia. Así es. Real y efectivamente. La politiquería se puede engavetar y se demostró ayer. O sea, por encima de todo están los intereses de la República Dominicana, que es una expresión muy trillada. Los colores partidarios, engavetarlos, los colores de la bandera, eso es lo que tiene que pesar y primar. Pero tú, inmerso en política, ¿tantos años ya? ¿Cuántos? Yo, Tú, en ajá. política, activo 100% con vocación electoral, ya desde el 2019, pero yo tengo participación en política de los 14 años. Lo que pasa es que hice pausas en el tiempo en que estuve representando al sector preparación. privado, pero... Que lo hiciste muy bien, Rafael. Gracias, Lo estábamos gracias. hablando aquí en la pausa. Gracias. Muy bien. Pero te puedo decir, mira, precedentes de este tipo de encuentros. La democracia más vieja y más madura del mundo, que es la norteamericana. Ronald Reagan fue el primero que convocó a todos los expresidentes vivos de los Estados Unidos, Nixon, Jimmy Carter y Ford, con motivo del asesinato del presidente de Egipto, y se fueron todos a Egipto, que era uno de los aliados principales de Estados Unidos, para dar una señal de unidad. Ese asesinato político conmocionó al mundo en ese momento. No. Al-Zawad. Ajá. Y después, entonces, lo logró Obama en Estados Unidos, junto a Clinton, junto a Bush, padre e hijo, y él en el despacho Oval. Era, digamos, el inicio de una época. Pero en el caso de la República Dominicana no había precedentes de este tipo de encuentros que no fuera en el marco de una gran crisis. Y ni siquiera todos los presidentes Pero vivos. antes, yo estaba hablando con Iván Gatón, que por cierto el domingo no se lo pierdan, qué programazo. Y estaba hablando de... fue la primera vez esta, ¿verdad? Sí, esta es la primera Es vez la de un primera vez, encuentro eso de mismo esa me dijo Iván. naturaleza. Ajá. El referente que se tiene anterior, digamos, de un encuentro, pero no de todos los expresidentes vivos, sino de dos de ellos, fue la suscripción del Pacto por la Democracia Exactamente. entre Juan Bosch y Exactamente. Joaquín Balaguer. Pero ahí no participó Salvador Jorge Blanco, que era el otro presidente vivo que existía en ese momento. Por razones que conocemos, estaba bajo un proceso judicial. Entonces, en este caso, es un encuentro muy significativo porque la República Dominicana ha perdido el espacio de concertación, y es la realidad. Ha habido mucha polarización entre las fuerzas políticas, mucha descalificación, Ay, sí, por Dios. y No, el rol que jugaba Monseñor Agripino Eso Núñez, te iba a decir, es que nadie lo ha estado jugando. ¿Qué ha pasado con el CES? El CES está lamentablemente postrado. Lo dirige una persona a quien yo respeto en su rol de Un gran comunicador rector. o académico, esposo de mi querida Muquien, que es Rafael Toribio, pero lamentablemente no es la persona para dirigir esa instancia. No. De hecho, ¿Qué tú crees que se necesita para que el CES se reactive? Mira, yo creo que lo primero que se necesita es un acuerdo entre las fuerzas políticas Porque y sociales. se retiran constitucionalmente de los temas de diálogo, ¿cierto? Sí, pero ese encuentro de los expresidentes puede marcar la ruta a que se defina un
un elemento de concertación. Yo he dicho que la persona ideal en este momento para dirigir el cese es don Milton Ray Guevara, que tiene el respeto y tiene el seniority de la sociedad y de los partidos políticos y de las fuerzas económicas y sociales del país, para llenar los zapatos de Monseñor y poder producir un acuerdo sobre temas sustanciales. El más importante es la amenaza existencial que tiene la República Dominicana, Sí, pero la gente que es puede Haití. decir, ajá, pero la gente, yo te pongo esto de argumento. Hay gente que puede decir que él tuvo militancia con el PRD en su momento y PRM. Sí, pero tiene, no con el PRM, con el PRD, pero sí tiene la confianza de los actores políticos. Los respeta Danilo, los respeta Leonel, los respeta Luis, los respeta Hipólito. Y los empresarios dominicanos lo valoran al más alto nivel, y las fuerzas sociales del país. Recuerden que él fue quien presidió la comisión que elaboró el Código Laboral de la República Dominicana, por lo cual el sector sindical también tiene un gran respeto, porque es y el de la seguridad social. Totalmente. Entonces, si hay alguien que conjuga en sí fue el presidente histórico del Tribunal Constitucional, el primer presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Si hay alguien que tiene sobre sí en este momento las cualidades para poder conducir un proceso de concertación que le permita a República Dominicana enfrentar de manera unificada este reto, para Rafael Paz, es don Milton Ray Guevara. Hay un punto que yo quisiera tratar para que ya después nos metamos en el tema. No, te vamos a aprovechar, ya tú te mentalizaste, ¿verdad? Sí, gracias. Ok. No, al finalizar esta reunión absolutamente histórica, el vocero de la presidencia, nuestro querido Homero Figueroa, estuvo acompañado también de los directores de comunicación de todos los expresidentes. Leyó un comunicado con los puntos que trataron principalmente en estas 2 horas, pero me llama mucho la atención que como principal acordaron conformar un espacio de trabajo conjunto para crear una política nacional en Haití. Es un poco que están totalmente integrados, que se va a llevar a cabo un trabajo, eso nunca se había visto tampoco en este país. Y será posible, ojalá y que sí, porque los problemas que nos atañen a todos los dominicanos nos corresponden a nosotros mismos, a todos, sin excepción, hacer algo para poder llegar a una solución. ¿Será posible esto, Rafa? Lo importante de esa declaratoria es lo siguiente. Parecería que hay un acuerdo de despolitizar el tema haitiano, de despolitizarlo en el siguiente sentido. Durante los primeros 4 años, el presidente Luis Abinader estuvo utilizando el tema como herramienta para elevar su popularidad. El muro, declaraciones estratégicas pero espérate, en no momento. podemos ser mequinos, Rafa, porque te estoy diciendo hay que darle su crédito. Bueno, tú puedes darle el crédito, pero te estoy diciendo, o sea, era una herramienta de uso vinculado a la popularidad del momento, con despliegues, etcétera. Ahora, lo que se estaría acordando, decirlo así, sí, es la verdad, o sea, es la realidad. O sea, el presidente se para en su toma de posesión y dice: voy a construir el muro. El 90% del país de acuerdo con el muro. Vamos a hacer en la primera etapa, este primer año 56 kilómetros, y en la segunda etapa, el segundo año, 154 kilómetros. Hace en algún momento, con el tema del canal que estaban construyendo los haitianos, un despliegue militar en la frontera y dice no va a ocurrir, etcétera. Dio la vuelta por todos los foros internacionales con muchísima valentía. Eso está bien, pero yo estoy diciendo el plano local, en el plano local. Bueno, eso se hacía en momentos donde se quería mejorar la popularidad del gobierno y se utilizó, o sea, al final el desempeño, ¿cuánto construyó de muro? De muro apenas llevamos a este momento contabilizado con los 26 que construyó Danilo, porque Danilo construyó 26 kilómetros de muro, 52. El presidente ahora anuncia 14 kilómetros más que se van a licitar, es decir, no llegamos ni siquiera a 100 kilómetros, 5 años después. Entonces, el muro debe ser de ¿cuántos kilómetros? El muro debe ser de casi 200 kilómetros. Ay, santo. Debe ser de casi 200, pero eso requiere un compromiso de largo plazo, porque eso no se construye en 2 días, no es verdad que se iba a construir en 2 días. Entonces, eso tiene que ser un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. No importa si en el 28 llega la fuerza del pueblo, bueno, se va a seguir la construcción del muro, porque es existencial para la República Dominicana. ¿Tú crees que es existencial? Yo creo que es existencial. ¿Tú sabes por qué? Cuéntame. Porque Haití ya como Estado no existe. Haití está dominado por bandas armadas que controlan el 70% de su territorio. Es una zona donde hay tráfico de drogas, donde hay una crisis sanitaria latente, donde además de todo hay
una vocación de traficar con seres humanos, con cualquier tipo de cosa, y nosotros tenemos que proteger la integridad territorial de la República Dominicana. Sí, pero hay que combatir la mafia primero. Definitivamente. Yo te iba a decir, Y yo Ahí di- es que hay que dar. ¿qué es lo que pasa en los otros sitios donde Ajá. han puesto muros? Aquí hay un esquema de corrupción cívico-militar que ha tomado el tema de la migración para enriquecer con cientos de millones de pesos Mucha a plata. muchas personas. Entonces, llegó el momento de decir, basta ya. Es que nosotros tenemos la oportunidad dorada, Yanna, de convertirnos en un país desarrollado si tomamos decisiones correctas en los próximos 25 años. Y uno Pero de también los si focos... unificamos criterios, Rafa. Correcto. Si nos ponemos todos a una. Todo a una Si como el cuento ejercicio vejuna. ciudadano, Ujú. se hiciera efectivo, real y efectivamente. Definitivamente. Con Y un ahí es, peso que, conciencia. ahí es que cobra, vamos a decir, importancia ese encuentro de ayer. Fíjate. Yo de verdad nos felicitamos como país, honestamente te lo digo. Es así. Felicito al presidente, felicito también a los expresidentes y es para felicitarnos como país y como Totalmente. ciudadanos. Totalmente. Y eso Ser también testigos de eso. le manda un mensaje a muchos desorejados en las organizaciones políticas que creen que con estrategias de descalificación, que ustedes son corruptos, que ustedes son narcotraficantes. Que O si sea, el otro roba más que yo, que entonces si- usted tiene que ir a la una a ver por qué menos robó. No puede al ser. final el país lo vamos a construir entre todos. Y en el PRM hay gente buena, en el PLD En hay gente todos buena, los partidos, en la Fuerza del en Pueblo hay gente todos. buena. En lo que tenemos que distinguirnos es en nuestra capacidad de demostrarle al pueblo, primero, de que nuestras ideas son más oportunas para el momento. Ujú. Y Y en que aplicables. tenemos mayor capacidad de convertir en realidad lo que planteamos. Eso es lo que distingue a las fuerzas políticas. Entonces, tenemos que hacer un compromiso. O sea, los encargados de legitimar el sistema político son los actores políticos. Usted no se puede pasar la vida entera descalificándose y después entonces quejarse porque los ciudadanos no van a votar. ¿Por qué ese 36, 37, 40% no va a votar? Bueno, pero si ustedes mismos dicen que ustedes son un conjunto de bandidos y de Y después ladrones. quejarse de que no hay relevo. Correcto. Porque es para aterrorizarse. Correcto. Tomar la decisión que tú has sido muy valiente, que como jovencito diste ese paso, porque es un terror. Totalmente. Dar el paso y comprometerse con servirle al país. Qué pena, Dios. Y lo que cuesta, porque déjame decirte, el sacrificio en términos económicos que esto implica, de gente que no te contrata, de gente que tiene miedo de tirarse una foto contigo porque tú no Claro. eres de lo que está pegado en el gobierno en el momento sí, determinado. sí, O sea, es una sí, cosa sí. increíble. Mira, tenemos que hacer otra pausa, Rafa, pero regresamos ya con tus acertados análisis y para hablar también de lo de la ley. Sí. Te queda hasta el final. Gracias. Ya volvemos aquí entre nos. Joven dominicano, puedo decir joven todavía, ¿cierto? Sí, claro. Contemporáneo mío. Siempre. Exactamente. Toda la vida, como dice la canción. Y bueno, hace un momentito hablábamos de esa ley que ha concitado tanta atención de los actores públicos y privados, y es la de libertad de expresión. Que ya le han puesto título. Sí, que Ley Mordaza. La ley sí, Mordaza, sí. Entonces, Yo coincido con él. ¿En serio? Sí, te lo juro. Ay, qué drástico, pero Rafael. yo quiero, o sea, sabiendo que tiene esos puntos de oscuridad, entender cuáles son los más importantes puntos de oscuridad y luego ver cuáles son esos puntos positivos, porque debe tener algo Claro, rescatable. tiene cosas positivas. Te voy a decir A ver. las dos cosas positivas que para mí son fundamentales de esta ley. Lo primero es la parte declarativa de protección de la libertad de expresión. O sea, dice y establece, como dice la Constitución, de que no hay censura previa en la República O sea, lo considerando Dominicana. que estamos hablando. Toda la parte de los considerando y la parte declarativa inicial de la ley. La creación, para mí, el órgano más interesante que crea es el Consejo Consultivo del INACOM, donde coinciden todos los sectores vinculados a la comunicación. Y es un espacio donde se pueden hacer acuerdos que permitan que los contenidos en República Dominicana en positivo puedan ir mejorando. Ahora, las partes negativas. La creación del Instituto Nacional de la Comunicación, el INACOM. Para mí es un organismo orwelliano, es una especie de ministerio te pregunto en el de la marco- verdad Ujú. que en la práctica sería una especie de policía de la opinión en República Dominicana. Cuando tú le das a un organismo dirigido por políticos, porque hay que entender que eso lo va a poder designar el presidente de la República y el Senado de común acuerdo en su totalidad.
la facultad de poder suspender y sacar de los O medios sea, que a tú una crees que va a persona. seguir el curso de la comisión. Pero totalmente, porque primero lo van a conformar dominicanos y segundo dominicanos con inclinaciones políticas. Entonces, Te voy a hacer una pregunta que es un poco más profunda, y es que el gobierno se supone que está en un afán de reducir su gasto. Entonces estamos totalmente. creando una entidad nueva Totalmente, una entidad nueva. que no sabemos muy bien cómo va a funcionar, que Así no es. sabemos muy bien cuáles son sus homólogos regionales, por ejemplo, que hagan una labor similar. ¿Cuál es el organismo similar a este en Estados Unidos, por ejemplo? No existe. Entonces, yo creo que ellos han podido construir obviamente en todos los lugares donde hay democracia, porque en Rusia obviamente tú sí vas a encontrar un lugar, una entidad como el INACOM, en Irán tú vas a encontrar una entidad como el INACOM, en Nicaragua tú vas a encontrar una entidad como el INACOM, pero en ningún país capitalista con una democracia liberal tú vas a encontrar una entidad como el INACOM. Porque qué miedo tú tienes. Ya, ay, señores, Rafa Sí. se tiene que ir. Estamos abusando porque él tiene un compromiso con una persona muy queridísima por mí, que doña Consuelo, yo soy la Claro. culpable. Y te hago esta última pregunta. ¿Cuál es tu miedo con el INACOM? Que por el hecho de los nombramientos que tú no explicaste, no sé qué, haya Es la facultad injerencia de parte del sanci- gobierno en caso que se hable en contra del gobierno, ¿qué? Correcto, la facultad sancionadora que puede tener una entidad como esta y con sobre la base de consideraciones muy vagas. O sea, mira por ejemplo, A ver, ¿cuáles son los criterios sobre los cuales el INACOM te va a poder sancionar? Por 90 días, Yagna Tavares, 90 días. fuera del Cuando aire. tú digas algo que afecta la dignidad o la moral de alguien o la paz pública, ¿Y recursos legales qué? tú podrías ir a un tribunal a apelarlo. Pero Ajá, pero mientras eso tanto, es tú aparte. tienes, aquí arriba ya tú tienes una... y en 90 días te van a responder. Exacto. Un tribunal en 90 días, ¿qué tú haces? Un referimiento, Es rápidamente. Pregunto yo, en 90 No, días te van a... mamá. ¿Me entiendes? Digo, a menos que Entonces, sea un habeas corpus, una cosa así. claro, pero... Digo, pero- yo no soy abogada, pero me han dicho. Pero te No, emiten jamás una te van a resolución poner 90, ajá, pero diciendo, jamás, va ni para yo. afuera por 90 días de los medios de comunicación porque lo que tú dijiste afecta a la dignidad pública, la moral pública. Tú no dijiste una mala palabra. Simplemente ese director ejecutivo entendió que tú, o el consejo del INACOM, entendió que que lo que tú estabas diciendo era tan grosero y tan falso Pero que ni siquiera amenazaba- responde a denuncias de sectores. Es solamente él que lo puede determinar y ya, y ejerce acción. Y hay Ahí- un cuerpo técnico, o ahí sea, hay es- unas Claro, hay va a tener todo parámetros. eso, pero eso es burocracia al final. El espacio Crecimiento para del poder Estado. sancionar a un ciudadano al momento de que, bueno, digamos, se está cuestionando un derecho fundamental, son los tribunales. Vamos a apostar a tribunales mejores formados, a procedimientos más expeditos. O sea, esto se soluciona dándole mayor agilidad al proceso vamos a judicial. seguir- Ay, lo Dios mismo mío, porque- o sea, lo que corresponde es hacer una revisión de lo que ya tenemos, de la aplicación de lo que ya tenemos, para Correcto. poder hacer propuestas que en efecto sean más eficientes. O sea, A mí, imagínate desde que que un me hablan de registro- tribunales, me un- entra la pereza. un registro de influencers. O sea, esa ley establece que un registro de influencer, para usted ejercer de influencer, usted tiene que registrarse. ¿Cómo ¿Pero cómo así? es eso? ¿Y cómo? ¿Cómo ¿Cuáles que un son los registro de- criterios? O sea, la ¿Cuáles son los criterios? influencia es algo que surge de forma orgánica en Cualquier función... persona que se exprese por aquí puede ejercer influencia. Ya. Se Entonces, ha reconocido o no se ha No, reconocido en un medio de comunicación. los problemas que tenemos nosotros no son eso. Es más, los problemas que tenemos con la ley actual se solucionan. Que alguien dijo una mala palabra y unas palabras decompuestas, la ley actual lo soluciona. Que alguien afectó la honra, la moral, la dignidad de una persona en un tribunal, se resuelve. A mí me entrevistaron el día del Congreso, el Congreso Mundial que yo participé, y yo decía, bueno, tiene sus cosas buenas en el sentido de que las leyes tienen que responder a las demandas de los tiempos. Ujú. ¿Tú me entiendes? Ahora no es lo mismo la comunicación, con toda esta apertura de los medios digitales. Pero por otra parte, ¿para qué más leyes? Si las que hemos tenido que están ahí, no se aplican. Totalmente. ¿Me entiendes? Y eso sería crear una entidad que va a tener un súper presupuesto con un conjunto de consejeros muy bien pagados por el Estado, con un director ejecutivo por que va a nosotros, ser por un- los contribuyentes. correcto, que va a ser un policía de la opinión. Nosotros, ese no es el problema de la República Dominicana. Nosotros lo que tenemos es que garantizar que los periodistas tengan sus derechos protegidos, que haya armonía en los contenidos que estamos produciendo, mejores acuerdos entre los creadores de contenido. Por favor, que sean más acorde con los Correcto. infantes en los horarios
Y las que redes están sociales despiertos, por tienen ejemplo. sus políticas, contenido para adultos. Los padres también tenemos que apostar a formar mejor a la familia. A mi hijo, por ejemplo, yo le pongo el child, la restricción De contenido, de contenido en de acuerdo a YouTube, su edad. de acuerdo a su edad. Entonces él no puede acceder a todo el contenido, él no puede ver esos programas de mala palabra, porque esos programas están categorizados por encima de 18 años. Entonces, esas son las estrategias que como Estado, como país, como sociedad debemos poner en marcha. No crear una policía de la comunicación y de la información que permita que el régimen de turno pueda silenciar voces. ¿Cuándo tú vuelves? Cuando tú quieras. Ay, lo tengo intimidado. No, no te queremos votar, pero ya vete, doña Consuelo. Sí, me ¿verdad? voy. La que, amamos. que no me puedo calentar con doña No, Consuelo. pero espérate que tenemos que hacer una foto. Señores, ya regresamos porque Kelvin Julio viene a dar cuentas de ese evento tan maravilloso que él y su esposa han preparado y del que vamos a disfrutar. No se mueva nadie. Ya volvemos.